¿Viste? Bien. Bueno, esta cosa importante que decíamos que nunca es estático, ¿sí? La forma de conectarse, que siempre va cambiando. Nosotros tenemos una plantilla genética, podríamos decir, que sería algo así como cómo se van a conectar nuestras neuronas. Es como cuando uno traza una ciudad, una nueva ciudad, y va trazando las grandes calles, ¿no? Boulevard Artigas, 18 de julio, 8 de octubre. Eso sería lo que uno trae como plantilla genética. Bien. La vida nuestra nos va haciendo hacer otros tipos de calles, que vamos a hacer como... ¿Cuáles son las calles que yo voy a circular, que me vienen mejor porque voy a llegar más rápido? Por lo tanto, el mapeo, el diagrama de esa ciudad que metafóricamente utilizamos como si fuera el cerebro, es individual. Es individual. Más allá de que tenga las principales arterias comunes. Exacto. Bien. Es individual. Y ahí empezamos a entrar un poco en el asunto este. Es individual porque con la experiencia de cada uno va a cambiar. Esto se llama epigenesis, ¿sí? No cambia la información genética, porque la información genética no la podemos cambiar. Lo que va a cambiar es qué cosas aparecen, qué cosas se van a desarrollar y qué cosas no. Y eso va a depender del contexto en donde yo me mueva, de mi familia, de las características familiares, de mi barrio, de mi lugar de trabajo, etcétera, de mi ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Cambia. Y de cada uno, por supuesto, de cada uno. Exógenos y endógenos. Exacto, exacto. Bueno, entonces, el volumen cerebral va a estar más o menos terminado, ¿sí? Alrededor del final de la infancia. Eso no quiere decir que haya terminado su maduración. Porque hay distintas definiciones. Yo que sé, la otra vez escuchaba, Naciones Unidas habla del término de la adolescencia a los 22 años. Bueno, eso se llama, grande, pero bueno. Eso se llama adolescencia tardía, ¿sabes? Claro. Si yo te tengo que decir algo, por ejemplo, la maduración del sistema nervioso termina en los 30 años aproximadamente. Mira. Entonces, por comienza... tanto, este tema es clave. Claro. Comienza en el momento, en el segundo trimestre del embarazo empieza la formación de las células, después las células se conectan. Y después se producen dos cosas maravillosas, que son lo que llaman las podas. A los 6 años hay una, a los 13, 14 años hay otra. ¿Qué es eso de andar podando neuronas? Exacto. Explícame. Es como que uno poda lo que no sirve. Sí, lo que no sirve. Entonces lo que no sirve, sale. ¿Sí? Neurona que se desconecta, neurona que desaparece. ¿Sí? En el momento de la adolescencia, alrededor de los 13, 14 años que estamos diciendo, aparece la revolución de las hormonas. ¿Con la revolución sexual? Exacto, sí. Pero ¿qué pasa? Hay receptores hormonales a nivel del sistema nervioso. Y esos receptores de las hormonas, o sea que las neuronas y las células tienen la capacidad de unirse con esas hormonas, y esas hormonas van a dar determinada información que tiene que ver con cómo se va a madurar el sistema nervioso. Muy bien. Dan la otra placa. Esto que nosotros tenemos acá es cómo se conectan las neuronas. Esto se llama conectoma, ¿sí? Esto sería como un esquema y tiene que ver con que, bueno, tenemos una plantilla genética y después lo que vamos haciendo arriba. La siguiente. Y la siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de maduración, tenemos que saber que la maduración del sistema nervioso no es en forma inmediata, ¿sí? Es en forma continua, es de la nuca hacia la parte frontal y de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba y de la nuca, hacia adelante. Si nosotros pensamos en que nuestro sistema nervioso en la evolución es el más desarrollado y todo, tendríamos que pensar que lo más desarrollado de nuestro sistema nervioso es lo que está acá, ¿sí? Claro. Que se llama corteza frontal. Y es cierto, es eso lo más desarrollado. ¿Qué está ahí? Todo lo que tiene que ver con los proyectos. ¿Sí? Uno arma el proyecto y lo ejecuta. Y además uno sabe que si hace tal cosa, cuáles son las consecuencias de eso que yo voy a hacer. Por lo tanto, el control es ahí. El control estaría ahí. Sobre todo en el sector que está por arriba de los ojos, que se llama supraorbitario. ¿Sí? Es la última parte que se desarrolla. La última parte.
¿Pero qué quiere decir desarrollo? Por eso el adolescente tiene una conducta a veces compulsiva o poco reflexiva. ¿Y sabes por qué es eso, Gabriela? Porque primero se desarrolla todo lo que tiene que ver con las emociones. ¿Viste que los adolescentes... son fervorosos. Y después recién se desarrolla el control de las emociones. Bien. Entonces, ¿viste? Por eso los adolescentes... Imaginemos un momento. ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos usar, digamos, el 20% de nuestra capacidad cerebral? Esta primera etapa nos daría acceso y control de nuestro propio cuerpo. Señor. ¿Sí? ¿Se ha comprobado científicamente? Por el momento solo es hipotético, lo confieso. Pero si lo piensan, es perturbador comprender que los griegos, egipcios e indios tenían la noción de las células siglos antes de la invención del microscopio. ¿Y qué decir de Darwin, a quien el mundo tomó por tonto cuando propuso su teoría de la evolución? Nos corresponde a nosotros empujar las reglas y las leyes y pasar de evolución a revolución. 100.000 millones de neuronas por humano, de las que solo el 15% están activas. Hay más conexiones en el cuerpo humano que estrellas en la galaxia. Poseemos una gigantesca red de información a la que casi no tenemos acceso. Señor. ¿Sí? ¿Y la siguiente etapa cuál sería? Bueno, lo siguiente probablemente sería controlar personas. Pero para eso necesitaríamos activar al menos 40% de nuestra capacidad cerebral. Después de controlarnos a nosotros mismos y a otros, viene el control de la materia. Pero ahí entramos al reino de la ciencia ficción y no sabemos más que un gato maullando a la luna. Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. No tengo idea.